Mis manos todavía temblaban mientras sostenía la brillante tarjeta blanca. Las elegantes letras doradas danzaban ante mis ojos, borrosas por las lágrimas. La luz del sol matutino que se colaba por la ventana del dormitorio de Fermín parecía burlarse de mí, iluminando cada cruel detalle de lo que acababa de descubrir debajo de su cama mientras limpiaba. Fermín Cipriano Cifuentes y Ariadna Casilda Almanza tienen el honor de invitarle a la ceremonia de su boda. Sábado, 14 de octubre de 2025. Iglesia de San Jerónimo el Real, Madrid. 2 días. Faltaban 2 días. Mi corazón martillaba contra mis costillas con tal violencia que pensé que podría estallar. La sangre en mis venas se convirtió en agua helada mientras la realidad me golpeaba como un maremoto. 4 años. 4 años de mi vida cocinando sus comidas, limpiando su ático, esperando pacientemente a que fijara una fecha para nuestra propia boda. 4 años creyendo que yo era su única y verdadera amada. La tarjeta se deslizó de mis dedos entumecidos, revoloteando hasta el parqué como una mariposa moribunda. Detrás de mí, oí la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida de los pasos de Fermín. Apareció en el umbral del dormitorio. Sentía la garganta en carne viva, como si hubiera estado gritando, aunque no había emitido ni un solo sonido. Me giré lentamente, con la invitación de boda apretada contra mi pecho como la prueba de un crimen. Los ojos de Fermín se encontraron con los míos, y por un momento, la confusión parpadeó en su atractivo rostro. Luego, su mirada se posó en la tarjeta que tenía en las manos, y algo frío y calculador reemplazó la confusión. Fermín, mi voz salió como un susurro apenas audible, roto y desesperado. ¿Qué es esto? Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza y vida. Disfruta de la escucha. Mi nombre es Elvira Soler, y hasta esa mañana creía saber exactamente quién era y hacia dónde se dirigía mi vida. Tenía 26 años, hacía turnos dobles en el Café El Sol de la calle de las Fuentes, ahorrando cada céntimo que podía para la boda con la que había estado soñando, desde que Fermín deslizó un sencillo anillo de plata en mi dedo, hacía 3 años. El anillo no era gran cosa. Se había disculpado por ello, prometiendo algo mejor cuando nos casáramos de verdad. Pero a mí no me importaban los diamantes ni el oro. Me importaba la promesa que representaba, el futuro que estábamos construyendo juntos, día a día. Fermín era todo lo que nunca me había atrevido a esperar. Alto y seguro de sí mismo, con un pelo oscuro que siempre caía perfectamente sobre su frente. Tenía una forma de hacerme sentir como si fuera la única mujer en el mundo cuando me miraba. Trabajaba en una consultora financiera en la Castellana, vestía trajes caros y conducía un elegante BMW negro que hacía que mi viejo Seat Ibiza pareciera un coche de juguete en comparación. Nos habíamos conocido hacía 4 años, cuando entró en el sol durante una tormenta especialmente brutal. Yo estaba en el turno de tarde y la cafetería estaba casi vacía, salvo por unos pocos estudiantes encorvados sobre sus portátiles. Pidió un café solo y se sentó junto a la ventana, mirando su móvil con una intensidad que despertó mi curiosidad. Cuando le llevé el café, levantó la vista y sonrió. Sonrió de verdad. No la sonrisa educada de servicio al cliente que estaba acostumbrada a recibir. Tienes unos ojos preciosos, dijo, sin más. Sentí mis mejillas arder con un rubor que probablemente me hizo parecer un tomate. Ese era el don de Fermín. Podía hacerte sentir especial con solo unas pocas palabras. Una cierta mirada, un suave toque en tu brazo. En un mes, éramos inseparables. En 6 meses, pasaba la mayoría de las noches en su ático del barrio de Salamanca, un espacio moderno y elegante que parecía sacado de una revista de decoración, en comparación con mi pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Debería haber notado las señales antes. La forma en que nunca quería hablar de fechas para la boda, diciendo siempre pronto o cuando sea el momento adecuado. Cómo cambiaba de tema cada vez que yo mencionaba conocer a su familia o amigos. Las misteriosas llamadas telefónicas que atendía en la otra habitación, hablando en susurros. Los fines de semana en los que desaparecía por congresos de trabajo que parecían ocurrir con una frecuencia alarmante. Pero el amor te ciega, ¿verdad? El amor te hace justificar las incoherencias, llenar los vacíos con esperanza en lugar de lógica. Me decía a mí misma que era reservado, que estaba centrado en su carrera. Me decía que cuando estuviera listo, cuando se sintiera lo suficientemente seguro económicamente, tendríamos la boda de mis sueños. Cada mañana, me despertaba en su cama king size y lo observaba prepararse para el trabajo, maravillándome de la suerte que tenía. Le preparaba el café como a él le gustaba, con 2 de azúcar y una nube de leche,
y le preparaba el almuerzo en los recipientes caros que él prefería. Limpiaba su ático mientras él estaba en el trabajo, le hacía la colada, organizaba sus armarios, asegurándome de que todo estuviera perfecto para cuando volviera a casa. Mis amigos pensaban que estaba loca. Uxía, mi mejor amiga desde el instituto, ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de Fermín. Elvira, eres básicamente su asistenta sin sueldo, decía. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo bueno por ti? ¿Cuándo fue la última vez que te llevó a un sitio elegante? Pero Uxía no lo entendía. Ella no veía la forma en que Fermín me abrazaba cuando veíamos películas o cómo trazaba dibujos en mi espalda cuando pensaba que estaba dormida. No oía la forma en que susurraba te quiero en mi pelo en las tranquilas mañanas de domingo. No sabía nada de las promesas que había hecho, de la vida que estábamos planeando juntos. O eso creía yo. La noche antes de encontrar la invitación, Fermín había estado diferente, inquieto. Se paseaba por el ático, revisando su móvil constantemente, apenas probando la cena que yo había pasado 2 horas preparando. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me contestó bruscamente por primera vez en meses. No todo gira en torno a ti, Elvira dijo, con la voz afilada por la irritación. Tengo cosas importantes de las que ocuparme. Me disculpé de inmediato, como siempre hacía cuando surgía tensión entre nosotros. Recogí la cena en silencio mientras él hacía llamadas en su despacho, con la puerta firmemente cerrada. Cuando finalmente me fui a la cama, él seguía despierto, el resplandor azul de la pantalla de su portátil visible bajo la rendija de la puerta. Debería haberlo sabido. Dios, debería haberlo sabido. Me desperté sola ese sábado por la mañana, lo cual no era inusual. Fermín solía levantarse temprano los fines de semana para ir al gimnasio o atender llamadas de trabajo. El ático estaba en silencio, excepto por el lejano zumbido del tráfico de la calle. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales, proyectando largos rectángulos dorados sobre el pulido parqué. Me estiré perezosamente, disfrutando del lujo de dormir hasta tarde. Mi turno en el sol no empezaba hasta el mediodía, lo que me daba tiempo de sobra para ordenar el ático y quizás sorprender a Fermín con su desayuno favorito cuando volviera de donde quiera que hubiese ido. La cocina estaba impecable. Me había asegurado de ello la noche anterior, así que decidí encargarme del dormitorio. Fermín era muy particular con la limpieza, y yo había aprendido al principio de nuestra relación que mantener su espacio inmaculado era una de las formas en que podía demostrarle que me importaba. Quité las sábanas de la cama para lavarlas. Luego me puse de rodillas para recoger un calcetín que, de alguna manera, había acabado debajo de la cama. Fue entonces cuando lo vi. Una esquina de papel blanco asomando por debajo del borde más alejado del colchón, casi oculta por el somier. Al principio, pensé que podría ser una factura o algún documento de trabajo que se había caído. Fermín siempre traía papeleo a casa, dejándolo esparcido por el ático antes de archivarlo finalmente en su despacho. Lo alcancé, esperando encontrar un extracto bancario o un formulario del seguro. En cambio, mis dedos se cerraron sobre una cartulina gruesa y cara, del tipo que se usa para anuncios importantes, invitaciones de boda. Mi corazón dio un vuelco mientras la sacaba, y por un momento sentí un aleteo de emoción. Quizás era esto. Quizás Fermín había estado planeando una sorpresa. Quizás finalmente había encargado nuestras invitaciones de boda y las había escondido para mantener los detalles en secreto hasta que estuviera listo para revelarlo todo. Pero cuando le di la vuelta a la tarjeta y leí la elegante caligrafía, el mundo pareció inclinarse. Fermín Cipriano Cifuentes y Ariadna Casilda Almanza. Los nombres nadaban ante mis ojos mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esta no era nuestra invitación de boda. Era de otra persona. Una mujer llamada Ariadna Casilda Almanza se iba a casar con mi Fermín en 2 días, y yo me estaba enterando por accidente mientras limpiaba su dormitorio. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi se me cayó la tarjeta. La leí de nuevo, esperando haber entendido mal, esperando que fuera algún tipo de error o una broma cruel. Pero ahí estaba, en blanco y negro, o más bien, en letras doradas sobre cartulina color crema. La ceremonia estaba programada para el sábado 14 de octubre. A las 14. Hoy era 12 de octubre. 2 días. En 2 días, el hombre con el que había estado viviendo durante 4 años, el hombre que me había prometido casarse conmigo, el hombre en torno al cual había construido todo mi futuro, iba a caminar hacia el altar con otra persona. Me dejé caer sobre mis talones, con la invitación apretada contra mi pecho, como si pudiera protegerme de alguna manera de la verdad que contenía. Mi mente corría, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Quién era Ariadna Casilda Almanza? ¿Cuánto tiempo llevaba Fermín conociéndola?
¿Cuánto tiempo llevaba planeando esta boda mientras me mentía a la cara cada día? Las preguntas llegaron en torrente, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Había estado viéndola todo el tiempo que estuvimos juntos? ¿Era yo solo una especie de sustituta? ¿Un arreglo conveniente mientras él mantenía su relación real? Todos esos congresos de trabajo, todas esas llamadas misteriosas, todas esas veces que había estado distante y distraído. ¿Había estado con ella? Pensé en todas las veces que le había preguntado por nuestra boda, todas las veces que había desviado la conversación o cambiado de tema. Pronto, siempre decía, cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, había estado planeando una boda completamente diferente con una mujer completamente diferente. La traición me atravesó como una herida física, aguda, profunda y de una crueldad que me dejó sin aliento. Le había dado todo, mi tiempo, mi energía, mi amor, mi confianza. Había reorganizado toda mi vida en torno a su horario, sus preferencias, sus necesidades. Rechacé oportunidades de trabajo que me habrían requerido mudarme. Decliné invitaciones de amigos porque él prefería noches tranquilas en casa. Incluso cambié mi forma de vestir porque una vez mencionó que prefería a las mujeres con un aspecto clásico en lugar de moderno. ¿Y para qué? Para ser descartada como el periódico de ayer mientras él se casaba con otra. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida de los familiares pasos de Fermín en el pasillo. Había vuelto de donde quiera que hubiese ido, probablemente esperando encontrarme preparando el desayuno o haciendo la colada, como la novia perfecta que siempre había sido. En cambio, me iba a encontrar sosteniendo la prueba de su engaño. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas. La invitación de boda parecía pesar 1000 kilos en mis manos. Una parte de mí quería volver a ponerla donde la había encontrado, fingir que nunca la había visto, seguir viviendo en la cómoda mentira en la que había estado habitando quién sabe cuánto tiempo. Pero no podía. La verdad ya había salido a la luz y no había forma de volver a meterla. ¿Elvira? La voz de Fermín llegó desde el pasillo, despreocupada e inocente. ¿Ya estás levantada? He traído café de ese sitio que te gusta. No pude responder. Sentía la garganta completamente cerrada. E incluso si hubiera podido hablar, no habría sabido qué decir. ¿Cómo te enfrentas a alguien por una traición tan masiva? ¿Cómo empiezas siquiera a abordar una mentira tan elaborada? Sus pasos se acercaron y entonces apareció en el umbral del dormitorio, sosteniendo 2 vasos de papel del café El Sol. Llevaba su ropa de gimnasio, unos pantalones cortos negros, y una camiseta ajustada que mostraba el físico que tanto se esforzaba por mantener. Su pelo oscuro estaba ligeramente despeinado por el entrenamiento y tenía un ligero brillo de sudor en la frente. Se veía tan normal, tan familiar, tan parecido al hombre del que me había enamorado que, por un momento, casi me convencí de que todo era un terrible malentendido. Entonces sus ojos encontraron los míos y vi el momento exacto en que se dio cuenta de la tarjeta en mis manos. Su expresión cambió de un afecto casual a algo que nunca había visto antes. Una mirada fría y calculadora que lo hizo parecer un completo desconocido. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Levanté la invitación con manos temblorosas. Dímelo tú, Fermín. ¿Qué es esto? Dejó los cafés en la cómoda con un cuidado deliberado, ganando tiempo para pensar. Cuando se volvió hacia mí, la máscara se había caído por completo. El hombre cálido y cariñoso que creía conocer había desaparecido, reemplazado por alguien que me miraba como si yo fuera un inconveniente que necesitaba resolver. ¿Dónde has encontrado eso? Su voz era plana, sin emociones. Debajo de tu cama mi voz se quebró al pronunciar las palabras, mientras limpiaba, como siempre hago. Como la buena novia que he sido durante 4 años. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre había encontrado entrañable, pero que ahora parecía calculado y frío. Elvira, escucha. No, la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Escucha tú. Quiero que me expliques cómo es que te casas con alguien llamada Ariadna en 2 días, cuando llevas 3 años diciéndome que nos casaremos pronto. La mandíbula de Fermín se tensó y por un momento pensé que intentaría explicarlo, que ofrecería alguna excusa o disculpa que pudiera hacer que esto tuviera sentido. En cambio, se rió, un sonido corto y amargo que me heló la sangre. ¿De verdad pensabas que me casaría con alguien como tú? Las palabras me golpearon como un puñetazo. Di un paso atrás como si me hubiera abofeteado. ¿Qué? Vamos, Elvira, sé realista. Hizo un gesto hacia el lujoso ático, luego hacia mí, con mi pijama gastado y el pelo desordenado. Mira este sitio. Mira mi vida. ¿De verdad creías que me ataría a una camarera de cafetería que apenas puede pagar el alquiler? Cada palabra era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Pero dijiste que me querías. Dijiste. Dije lo que necesitabas oír, su voz era práctica, como si estuviera hablando del tiempo.
Eras conveniente, Elvira. Cocinabas, limpiabas. Siempre estabas disponible cuando necesitaba compañía. Pero el matrimonio, un futuro real, eso nunca iba a pasar. Lo miré fijamente. A este hombre con el que había compartido cama durante 4 años, este hombre en torno al cual había planeado todo mi futuro. Y me di cuenta de que nunca lo había conocido en absoluto. ¿Quién es ella? Ariadna, alguien apropiado. Enderezó los hombros y pude ver cómo se metía en el personaje seguro y exitoso que llevaba en el trabajo. Alguien de mi mundo. Su padre es dueño de 3 hoteles de lujo en el centro y tiene un máster del IE Business School. Es el tipo de mujer con la que se casa un hombre como yo. ¿Y qué soy yo? La sonrisa que cruzó su rostro fue cruel y fría. Eres el tipo de mujer que un hombre como yo tiene cerca hasta que encuentra a alguien mejor. La habitación dio vueltas a mi alrededor. 4 años. 4 años creyendo que estaba construyendo algo real, algo duradero. 4 años rechazando otras oportunidades, otras relaciones, otras posibilidades porque creía haber encontrado a mi persona. 4 años sin ser nada más que una sustituta. Te quería, susurré, y odié lo rota que sonaba. No, querías la idea de mí. Fermín se dirigió a su armario y empezó a sacar ropa como si esta conversación ya hubiera terminado. Te encantaba la fantasía de casarte para ascender socialmente, de escapar de tu pequeña vida de cafetería. Pero esa nunca fue la realidad, Elvira. Esa nunca iba a ser la realidad. Miré la invitación de boda que aún apretaba en mis manos, la elegante caligrafía que anunciaba su matrimonio con otra persona. Alguien digna, alguien apropiada, alguien que no era yo. Vete, dijo sin mirarme. Necesito prepararme. Tengo una despedida de soltero esta noche. ¿Una despedida de soltero? Mientras yo planeaba nuestro futuro imaginario, él había estado celebrando el suyo real con sus amigos reales, preparándose para casarse con su prometida real. La mujer que había elegido, la mujer que lo merecía. Me tambaleé hacia la puerta. Mis piernas apenas me sostenían. En el umbral, me volví por última vez, esperando ver algún destello de remordimiento, alguna señal de que nuestros 4 años juntos habían significado algo para él. En cambio, lo encontré revisando su móvil, ya pasando a lo siguiente en su vida cuidadosamente planeada. Una vida que nunca me había incluido como algo más que una conveniencia temporal. Elvira llamó justo cuando llegaba al pasillo. Me volví, con una estúpida esperanza revoloteando en mi pecho. Deja tu llave en la encimera de la cocina al salir. No recuerdo haber salido del ático de Fermín ni haber conducido hasta casa. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en el suelo de mi pequeño estudio, todavía en pijama, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. La invitación de boda yacía a mi lado como la prueba de un crimen, sus elegantes letras borrosas por mis lágrimas. Mi móvil vibró con un mensaje de mi jefe de El Sol, preguntando si iba a ir a mi turno. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder que estaba enferma. No era mentira. Sentía que me moría por dentro. Las paredes de mi pequeño apartamento parecían cerrarse a mi alrededor, mientras el peso total de mi situación me golpeaba. No tenía ahorros de los que hablar porque había estado destinando cada céntimo extra a nuestro fondo para la boda. No tenía un plan B porque todo mi futuro se había construido en torno a Fermín y nuestra vida juntos. No tenía otras relaciones a las que recurrir porque había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran, eligiendo pasar mi tiempo libre con él. Tenía 26 años y no tenía nada que mostrar por los últimos 4 años, excepto un corazón roto y un montón de mentiras. El llanto venía en oleadas, cada una más devastadora que la anterior. Lloré por la boda que nunca tendría, por el futuro que me habían robado, por la chica ingenua que había creído que el amor era suficiente. Pero sobre todo, lloré por la humillación de todo aquello. El saber que mientras yo jugaba a las casitas, él había estado planeando una vida real con otra persona. Mi teléfono sonó, sacándome de mi espiral. El nombre de Uxia apareció en la pantalla y por un momento consideré dejarlo pasar al buzón de voz. No quería admitir lo que había pasado. No quería ver la lástima en sus ojos cuando se diera cuenta de lo completamente que me habían engañado. Pero necesitaba a alguien. A quien fuera. «Hola, tía». La alegre voz de Uxia llenó el silencio. «¿Vamos a comer? Me apetecen unas patatas bravas de...» «Elvira, ¿estás llorando?» La preocupación en su voz rompió algo dentro de mí y toda la historia salió a borbotones. Le conté lo de la invitación de boda, las crueles palabras de Fermín, los 4 años que había desperdiciado en un hombre que nunca me había visto como algo más que una conveniencia. Uxia escuchó sin interrumpir, y cuando finalmente terminé, el silencio se extendió entre nosotras por un largo momento. «Ese cabrón», dijo finalmente, con la voz tensa de furia. «Ese pedazo de basura absoluto. Uxia, soy tan estúpida. Intentaste advertirme y yo...» Para su voz era firme. «No eres estúpida.
No eres ingenua. No eres ninguna de las cosas que él te hizo sentir. Amabas a alguien y él se aprovechó de ese amor. Eso lo convierte a él en un monstruo, no a ti en una tonta. Me limpié la nariz con el dorso de la mano sintiéndome un poco menos sola. ¿Qué se supone que haga ahora? Se casa en 2 días y yo estoy aquí sentada en pijama, llorando por un hombre que nunca me quiso. Primero, te vas a levantar y te vas a dar una ducha, dijo Uxía. Luego, vas a comer algo. Y después, vamos a averiguar cómo hacer que pague por lo que te hizo. Uxía, no puedo. ¿No puedes qué? ¿No puedes defenderte? ¿No puedes exigir justicia? Elvira, este hombre te robó 4 años de tu vida. Te mintió cada día. Te hizo creer que estabais construyendo un futuro juntos mientras él planeaba casarse con otra. ¿Crees que vas a dejar que se vaya felizmente con su novia perfecta mientras tú te quedas aquí destrozada? Algo en su voz encendió una llama en mi pecho. Pequeña, pero cada vez más fuerte. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que Fermín Cipriano Cifuentes está a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Estoy sugiriendo que el día de su boda perfecta podría no salir exactamente como lo planeó. La llama se hizo más brillante. Uxía, no puedo plantarme en su boda. Eso es una locura. ¿Lo es? ¿Es más loco que lo que él te hizo a ti? Elvira, este hombre te destrozó. Tiró a la basura 4 años de tu vida como si no significaran nada. Te llamó camarera de cafetería como si fuera algo de lo que avergonzarse. Te hizo sentir pequeña, inútil y desechable. Cada palabra daba en el clavo, avivando el fuego que crecía dentro de mí. Uxía tenía razón. Me habían destrozado, pero no tenía por qué quedarme así. Además, continuó Uxía, ¿no crees que su futura esposa merece saber con qué clase de hombre se va a casar? ¿No crees que tiene derecho a saber que ha estado viviendo con otra mujer durante 4 años? Pensé en Ariadna Casilda Almanza, esa mujer que nunca había conocido y que estaba a punto de cometer el mismo error que yo. ¿Sabía ella de mi existencia? ¿Estaba tan ajena como yo lo había estado? ¿O era cómplice de este engaño? Tengo que pensarlo, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, podía sentir que mi determinación se endurecía. No lo pienses mucho, dijo Uxía. La boda es en 2 días. Si vamos a hacer algo, tenemos que movernos rápido. Después de colgar, me senté en el silencio de mi apartamento, con la invitación de boda todavía en el suelo a mi lado. Las palabras de Fermín resonaban en mi cabeza. Eres el tipo de mujer que un hombre como yo tiene cerca hasta que encuentra a alguien mejor. Pero quizás se equivocaba. Quizás yo no era el tipo de mujer que desaparece en silencio cuando ya no la quieren. Quizás era el tipo de mujer que lucha. Cogí mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número de mi hermano Brace. Si iba a hacer esto, iba a necesitar refuerzos. Brace, soy Elvira. Necesito tu ayuda con algo. Y va a sonar a locura, pero necesito que confíes en mí. Cuando terminé de explicar la situación, la voz de mi hermano estaba tensa por una ira apenas contenida. Elvira, voy a matar a ese cabrón. No, no lo harás. Pero vas a ayudarme a asegurarme de que el día de su boda sea uno que nunca olvide. Lo que necesites, hermana, lo que necesites. Llamé a Uxía de nuevo, luego a mi prima Lidia y a mi amigo Eloy del trabajo. Uno por uno, reuní a un pequeño ejército de personas que me querían. Personas que estaban indignadas en mi nombre. Personas que estaban dispuestas a estar a mi lado cuando me enfrentara a Fermín de nuevo, porque iba a enfrentarme a él de nuevo. No como la mujer rota y humillada que había salido de su ático esa mañana, sino como alguien que se negaba a ser descartada sin luchar. La boda era en 2 días. Eso me daba 48 horas para planificar, para prepararme, para transformar mi corazón roto en algo mucho más poderoso. Venganza. La iglesia de San Jerónimo el Real se erigía como una fortaleza de piedra blanca contra el cielo de octubre. Sus torres góticas se alzaban hacia el cielo como si buscaran la bendición divina para la unión que estaba a punto de tener lugar en su interior. Los coches se alineaban en la calle. Coches caros, del tipo que hablaba de dinero antiguo y familias establecidas. Mercedes, BMW, algunos Tesla e incluso un Bentley aparcado cerca de la escalinata principal. Estaba sentada en el Honda Civic de Uxía al otro lado de la calle, viendo llegar a los invitados con sus vestidos de diseñador y trajes a medida. Esta era la gente de Fermín, me di cuenta. Su gente de verdad, aquellos a los que nunca me había presentado en 4 años porque yo no pertenecía a su mundo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Uxía desde el asiento del conductor. Llevaba un sencillo vestido negro que podía pasar por apropiado para una boda, su pelo oscuro recogido en un elegante moño. A su lado mi hermano Bryce se ajustaba la corbata nerviosamente. Le había pedido prestado un traje a su compañero de piso,
y aunque no le quedaba perfecto, parecía lo suficientemente respetable como para mezclarse con la multitud. Estoy segura, dije, aunque me temblaban las manos mientras revisaba mi reflejo en el espejo del parasol por última vez. Había pasado los últimos 2 días preparándome para este momento. No solo emocionalmente, sino también en la práctica. Había ido de compras con Uxía, usando los últimos de mis ahorros para comprar un vestido que me ayudara a encajar entre la multitud de Fermín. Un vestido tubo azul marino, simple pero elegante, combinado con unos tacones que me hacían 7 centímetros más alta e infinitamente más segura. Y lo más importante, había investigado. Unas pocas llamadas telefónicas estratégicas a conocidos comunes, un cuidadoso acecho en redes sociales y una conversación con la vecina charlatana de Fermín me habían dado todo lo que necesitaba saber sobre Ariadna Casilda Almanza y su familia. Tenía 24 años, recién graduada del IE Business School, y era hija de Leopoldo Almanza, propietario de una cadena de hoteles boutique por toda la Costa del Sol. Era hermosa, de la manera en que el dinero puede hacerte hermosa. Dientes perfectos, pelo perfecto, todo perfecto. También, según su cuenta de Instagram, desconocía por completo que su prometido había estado viviendo con otra mujer durante los últimos 4 años. Recordad el plan, dije a mi pequeño equipo. Uxía y Bryce entrarán primero, mezclándose con los demás invitados. Mi prima Lidia y su novio Anxo ya están dentro, llegaron temprano para reconocer el terreno. Eloy, del trabajo, está fuera con su cámara, listo para documentar lo que suceda a continuación. Te cubrimos la espalda, dijo Bryce, extendiendo la mano para apretar la mía. Ese cabrón va a recibir exactamente lo que se merece. Observé cómo más invitados entraban en la iglesia, sus risas y charlas flotando por la calle. En algún lugar de allí, Fermín probablemente se estaba ajustando la corbata y mirando su reloj, contando los minutos hasta poder cerrar oficialmente el capítulo de Elvira en su vida. No tenía ni idea de que ese capítulo aún no había terminado. A las 13:45, 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia, la vi. Ariadna Casilda Almanza salió de un Rolls Royce blanco, e incluso desde el otro lado de la calle, era impresionante. Su vestido de novia era una obra maestra de seda y encaje que probablemente costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su velo fluía detrás de ella como una nube, y su sonrisa era radiante mientras saludaba a los fotógrafos que se habían reunido para capturar su día perfecto. Parecía feliz, genuina y completamente feliz. Y por un momento, casi me acobardé. Pero entonces recordé las palabras de Fermín. Eres el tipo de mujer que un hombre como yo tiene cerca hasta que encuentra a alguien mejor. Recordé la crueldad casual en su voz, la forma en que había descartado 4 años de mi vida como si no significaran nada. Ariadna merecía saber con qué clase de hombre se iba a casar, y Fermín merecía enfrentar las consecuencias de sus mentiras. Es la hora, dije. Cruzamos la calle juntos, mi pequeño ejército de seguidores flanqueándome, mientras nos acercábamos a las escaleras de la iglesia. Las enormes puertas de madera estaban abiertas, y podía oír el suave murmullo de la conversación desde el interior, puntuado por las delicadas notas de un cuarteto de cuerda. El santuario era aún más impresionante de lo que esperaba. Techos altísimos, vidrieras que proyectaban patrones de arcoíris sobre el suelo de piedra, y suficientes flores como para abastecer una pequeña floristería. Rosas blancas y peonías adornaban cada superficie, su dulce fragancia llenando el aire. Los invitados estaban sentados en filas ordenadas, su atención centrada en el altar donde Fermín esperaba. Estaba guapísimo con su smoking negro, su pelo oscuro perfectamente peinado, su postura segura y relajada. Este era su momento, su día perfecto, su transición cuidadosamente orquestada de una vida a la siguiente. Me deslicé en un banco cerca de la parte de atrás, con el corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Uxía se sentó a mi lado. Su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Bryce se sentó a mi otro lado, con la mandíbula apretada por una ira apenas contenida. La música cambió, señalando el inicio de la procesión. Las damas de honor, con vestidos de color rosa pálido, comenzaron su lenta caminata por el pasillo, seguidas por niñas de las flores esparciendo pétalos de rosa. Los invitados se pusieron de pie cuando comenzó la marcha nupcial, y todas las miradas se volvieron hacia el fondo de la iglesia. Ariadna apareció en la entrada, del brazo de su padre. Era aún más hermosa de cerca. Su rostro resplandecía de alegría y expectación. No tenía ni idea de que su día perfecto estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mientras comenzaba su camino por el pasillo, me levanté. Disculpen, dije, mi voz resonando claramente por toda la iglesia. La música se detuvo abruptamente. Las cabezas se giraron en mi dirección. La confusión se extendió entre la multitud como una ola. Ariadna se detuvo a mitad del pasillo,
con el ceño fruncido mientras intentaba entender qué estaba pasando. El rostro de Fermín se puso blanco como el papel al verme. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través del abarrotado santuario, y vi el miedo parpadear en sus ojos. Bien, debería tener miedo. Siento interrumpir, continué, adentrándome en el pasillo. Pero hay algo que todos necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Seguridad. La voz de Fermín se quebró al gritar. Pero la seguridad de la iglesia era mínima. Solo un ujier anciano que parecía más confundido que amenazante. Mi nombre es Elvira Soler, dije, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Y durante los últimos 4 años he estado viviendo con el novio. Se oyeron jadeos por todo el santuario. El ramo de Ariadna se le escapó de las manos. Las rosas blancas se esparcieron por el suelo de piedra. El rostro de su padre se puso morado de rabia, mientras que su madre se aferraba a sus perlas como si pudieran protegerla de este escándalo. «¡Eso es mentira!», gritó Fermín desde el altar, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo es?». Metí la mano en mi bolso y saqué mi móvil, buscando las fotos que había preparado. Estas son fotos nuestras juntos en su ático. El ático donde he estado viviendo, cocinando sus comidas, haciendo su colada y planeando nuestra boda durante los últimos 4 años. Levanté el teléfono, mostrando un selfie de Fermín y yo del mes pasado. Estábamos en su cocina, sus brazos rodeándome por detrás, ambos sonriendo a la cámara. Era una de las docenas de fotos similares que tenía, documentando una relación que Fermín ahora intentaba fingir que nunca había existido. Me dijo que nos íbamos a casar, continué, mi voz llegando a cada rincón de la iglesia. Me dio un anillo, hizo promesas. Y hace 2 días, encontré vuestra invitación de boda escondida debajo de su cama mientras limpiaba su ático. El rostro de Ariadna se contrajo y se hundió en un banco cercano. Mientras el peso total de lo que estaba diciendo la golpeaba, sus damas de honor corrieron a su lado. Sus vestidos rosas en marcado contraste con las rosas blancas esparcidas a sus pies. ¿Queréis saber lo que dijo cuando le confronté?, pregunté, dirigiéndome directamente a la multitud. Dijo que yo era solo una camarera de cafetería, que no era lo suficientemente buena para él. Dijo que era conveniente. Dijo que era el tipo de mujer que un hombre como él tiene cerca hasta que encuentra a alguien mejor. El santuario estalló en susurros y exclamaciones de asombro. Algunos invitados ya estaban sacando sus teléfonos, sin duda preparándose para compartir este drama con sus seguidores en las redes sociales. Otros se estaban levantando, preparándose para abandonar esta desastrosa boda. Ariadna, la llamé, mi voz más suave ahora. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque mereces saber la verdad sobre el hombre con el que estás a punto de casarte. Mereces saber que nos ha estado mintiendo a las 2. Ariadna me miró, con lágrimas corriendo por su rostro, su maquillaje perfecto arruinado. ¿Es verdad?, susurró, pero su pregunta no iba dirigida a mí. Todas las miradas se volvieron hacia Fermín, que estaba paralizado en el altar como un ciervo atrapado por los faros de un coche. El hombre seguro y exitoso del que me había enamorado había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía pequeño, desesperado y atrapado. Fermín, la voz de Ariadna era más fuerte ahora, resonando claramente en la silenciosa iglesia. ¿Es verdad? Durante un largo momento, Fermín no dijo nada. Se quedó en el altar con su esmoquín perfecto, su boca abriéndose y cerrándose como un pez boqueando. El silencio se alargó hasta volverse insoportable, llenado solo por los sollozos silenciosos de Ariadna y el lejano sonido del tráfico de la calle. Finalmente, encontró su voz. «Ariadna, puedo explicarlo». ¿Explicar qué? La voz de su padre retumbó por la iglesia mientras avanzaba por el pasillo, con el rostro rojo de furia. Explica cómo has estado viviendo con otra mujer mientras estabas prometido con mi hija. Explica cómo te has burlado de nuestra familia. Señor Almanza, por favor, si me escucha. Ya he oído suficiente. La voz de Leopoldo Almanza era gélida. Seguridad. Quiero que saquen a este hombre de la boda de mi hija inmediatamente. Pero antes de que nadie pudiera moverse, el pánico de Fermín se apoderó por completo. «No puedes hacerme esto», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Está mintiendo. Es una exnovia loca que no puede aceptar que se acabó. Está intentando arruinar mi vida». Su voz resonó en las paredes de piedra, desesperada y estridente. «Llamad a la policía. Está invadiendo una propiedad. Está interrumpiendo una ceremonia privada. Está diciendo la verdad». La voz tranquila provino del fondo de la iglesia, y todas las cabezas se giraron para ver quién había hablado. Una mujer de unos 50 años estaba en la entrada, su pelo plateado perfectamente peinado, su expresión sombría. Era elegante de una manera que solo viene con el dinero antiguo y la buena cuna, y se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Mamá». La voz de Fermín se quebró como la de un adolescente.
Lastra. Cifuentes, la madre de Fermín, a quien nunca había conocido en 4 años de relación con su hijo, caminó lentamente por el pasillo, sus tacones resonando contra el suelo de piedra. He estado intentando contactarte durante semanas, Fermín, desde que me enteré de esta boda por las páginas de Sociedad. Se detuvo frente a Ariadna, su expresión se suavizó ligeramente. Querida, lamento mucho que hayas tenido que enterarte de esta manera. Pero sí, todo lo que esta joven ha dicho es verdad. Mi hijo ha estado viviendo con ella durante años. He visto las fotos en sus redes sociales, aunque siempre tuvo cuidado de no etiquetarla ni mencionar su nombre. El rostro de Fermín pasó del blanco al verde. Mamá, ¿no lo entiendes? Oh, lo entiendo perfectamente. La voz de Lastra. Cifuentes era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Entiendo que has estado mintiendo a todo el mundo, incluyéndome a mí. Entiendo que has estado engañando a 2 mujeres, haciendo promesas que nunca tuviste la intención de cumplir. Y entiendo que eres exactamente igual que tu padre. Las últimas palabras golpearon a Fermín como un puñetazo. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la barandilla del altar para apoyarse. Lastra. Cifuentes se volvió para dirigirse a la atónita congregación, su voz llevando la autoridad de alguien que había pasado décadas navegando por escándalos de la alta sociedad. Señoras y señores, pido disculpas por esta interrupción, pero no puedo, en buena conciencia, permitir que esta ceremonia continúe. Mi hijo ha cometido un fraude emocional, contra estas 2 mujeres. Metió la mano en su bolso y sacó un grueso sobre de Manila. Fermín, quizás te interese saber que he pasado el último mes investigándote. Curiosidad profesional, podrías decir. Después de que empecé a notar discrepancias en tus historias, el rostro de Fermín se volvió ceniciento. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que has estado malversando fondos de tu empresa para financiar este estilo de vida tan elaborado que llevas. La voz de Lastra. Cifuentes era firme, pero pude ver el dolor en sus ojos. Estoy hablando de los documentos falsificados, del dinero que también has estado sacando de mi cuenta sin mi conocimiento. Los informes de gastos falsificados, las cuentas de clientes de las que has estado desviando fondos. La iglesia estalló en susurros de asombro. El padre de Ariadna dio un paso adelante, con el rostro airado. ¿Qué está diciendo, Fermín? Estoy diciendo, continuó Lastra, Cifuentes, que mi hijo no solo es un mentiroso y un tramposo, sino también un ladrón. Y estoy diciendo que ya he entregado todas las pruebas a las autoridades. Como si sus palabras las hubieran convocado, el sonido de las sirenas comenzó a oírse a lo lejos, acercándose cada segundo. La cabeza de Fermín se giró bruscamente hacia las puertas de la iglesia, sus ojos desorbitados por el pánico. ¿Has llamado a la policía para tu propio hijo?, jadeó la madre de Ariadna, llevándose una mano al pecho. «Los he llamado por un criminal», respondió fríamente Lastra. «Cifuentes. El hecho de que resulte ser mi hijo es irrelevante. Las acciones tienen consecuencias, y Fermín ha pasado años evitándolas». Las sirenas sonaban más fuertes ahora, y a través de las puertas abiertas de la iglesia, pude ver el destello de las luces rojas y azules. Fermín miró a su alrededor frenéticamente, como un animal atrapado, buscando una vía de escape. «¡Esto es una locura!», gritó. «Estáis todos locos. Ariadna, díselo. Diles que es el día de nuestra boda. Diles». «¿Decirles qué, Fermín?». La voz de Ariadna era tranquila pero mortal. Se levantó lentamente, su vestido de novia crujiendo a su alrededor como una armadura. «¿Decirles que quiero casarme con un hombre que ha estado viviendo con otra mujer? ¿Decirles que quiero pasar mi vida con alguien que ha estado robando dinero a su propia madre y a los clientes de su empresa y mintiendo a todos los que confiaron en él?» Caminó hacia él, con pasos medidos y deliberados. Cuando llegó al altar, lo miró con unos ojos que no contenían ni rastro del amor que había habido allí minutos antes. «Dime una cosa», Fermín dijo, su voz resonando claramente en la silenciosa iglesia. «¿Alguna vez me quisiste? ¿O solo fui otro arreglo conveniente como lo fue Elvira?» Fermín abrió la boca, pero no salieron palabras. La respuesta estaba escrita en todo su rostro. Ariadna asintió lentamente, como confirmando algo que ya sospechaba. Entonces, sin previo aviso, su mano voló por el aire y conectó con su mejilla en una bofetada que resonó en las paredes de piedra como un disparo. «Esto es por Elvira», dijo. Luego le abofeteó de nuevo, aún más fuerte. «Y esto es por mí». Los agentes de policía aparecieron en la entrada justo cuando Fermín se tambaleaba hacia atrás por la fuerza de la segunda bofetada de Ariadna. Avanzaron por el pasillo con eficiencia profesional, su presencia transformando el espacio sagrado en la escena de un crimen. Fermín Cipriano Cifuentes, la voz del agente principal, era tranquila y autoritaria. «Sí», susurró Fermín sin rastro de su anterior arrogancia. «Queda detenido por malversación, fraude y robo. Tiene derecho a guardar silencio».
Mientras el agente le leía sus derechos a Fermín, la iglesia comenzó a vaciarse. Los invitados huyeron hacia las salidas, algunos deteniéndose para ofrecer torpes condolencias a Ariadna y su familia, otros simplemente ansiosos por escapar del escándalo que sin duda sería noticia de primera página en las secciones de sociedad de los periódicos de mañana. Me quedé helada en mi banco, viendo cómo el hombre al que había amado durante 4 años era esposado y se lo llevaban. No era así como había imaginado que iría este momento. Quería justicia, sí, pero nunca esperé que fuera tan rápida, tan completa, tan devastadora. Elvira. La voz de Ariadna era suave, y me giré para encontrarla de pie junto a mi banco. De cerca, pude ver que era más joven de lo que pensaba, probablemente más cerca de los 22 que de los 24. Su vestido de novia estaba arrugado ahora, su velo torcido, su maquillaje corrido por las lágrimas. Lo siento, dije, sintiendo que las palabras eran inadecuadas. Siento que el día de tu boda se haya arruinado. Siento que hayas tenido que enterarte de esta manera. Ella negó con la cabeza. No te disculpes. Me has salvado de cometer el mayor error de mi vida. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Cuánto tiempo dijiste que estuviste con él? 4 años. ¿4 años? Repitió, su voz llena de asombro y horror. 4 años de tu vida desperdiciados en él. Lo siento mucho. Yo también lo siento, dije, por las dos. Nos quedamos allí un momento. 2 mujeres que habían sido traicionadas por el mismo hombre, unidas en nuestro dolor compartido y en nuestra mutua huida de un futuro que nos habría destruido a ambas. ¿Qué harás ahora?, preguntó Ariadna. Miré alrededor de la iglesia, los pétalos de rosa esparcidos y los programas abandonados, el altar donde Fermín había estado minutos antes, confiado en su engaño. No lo sé, admití. Empezar de nuevo, supongo. Averiguar quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que otra persona quiere que sea. Ariadna asintió. Yo también. 6 meses después, estaba detrás del mostrador del Café El Sol, pero todo era diferente. La cafetería tenía nuevas propietarias. Uxía y yo habíamos juntado nuestros recursos y se la habíamos comprado al anterior dueño, que estaba listo para jubilarse. Habíamos pintado las paredes de un cálido verde salvia, añadido cómodas zonas de asientos y ampliado el menú para incluir bollería fresca que yo horneaba cada mañana. La campanilla sobre la puerta sonó, y levanté la vista para ver entrar a Ariadna. Se había cortado el pelo desde la boda que nunca fue, y parecía más joven, más libre, más ella misma. Se había convertido en una clienta habitual en los últimos meses, y lo que había comenzado como encuentros incómodos se había convertido gradualmente en algo parecido a una amistad. ¿Lo de siempre?, pregunté, cogiendo ya una taza. En realidad, ponme 2, dijo, sonriendo. Tengo noticias. Le preparé su latte de lavanda y el mío, y luego me uní a ella en nuestra mesa favorita junto a la ventana. Fuera, la primavera comenzaba a mostrarse en forma de pequeños brotes verdes en los árboles que bordeaban la calle. Bueno, dije, acomodándome en mi silla. ¿Cuáles son las noticias? He conseguido el trabajo, dijo, sus ojos brillando de emoción. La ONG en Asturias. Empiezo el mes que viene. Ariadna, eso es increíble. Extendí la mano sobre la mesa para apretar la suya. Te va a encantar. Después del desastre de la boda, Ariadna se había tomado un tiempo para descubrir qué quería hacer realmente con su vida, en lugar de lo que su familia esperaba de ella. Descubrió una pasión por la conservación del medio ambiente y había estado solicitando puestos en organizaciones de todo el país. ¿Y tú?, preguntó. ¿Alguna noticia sobre el préstamo para el negocio? Sonreí. Aprobado. Uxía y yo vamos a abrir un segundo local en el centro. Habían sido meses de planificación y papeleo, pero finalmente estábamos listas para expandirnos. La nueva cafetería sería más grande, con espacio para música en vivo y eventos comunitarios. Era todo lo que había soñado, pero nunca me había atrevido a perseguir mientras esperaba que Fermín decidiera mi futuro por mí. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Ariadna, y supe que lo decía en serio. Has construido algo increíble aquí. Ambas lo hemos hecho, dije. Nos hemos reconstruido a nosotras mismas. Era verdad, los meses posteriores a la boda habían sido difíciles para ambas. Hubo sesiones de terapia y noches de insomnio, momentos de duda y oleadas de ira. Pero también hubo crecimiento, descubrimiento y la comprensión gradual de que ambas éramos más fuertes de lo que nunca habíamos imaginado. Fermín, mientras tanto, había sido sentenciado a 5 años de prisión por malversación. Su madre había testificado contra él en el juicio, su testimonio pronunciado con la misma fría precisión que había mostrado en la iglesia. Me había visitado una vez, unas semanas después de su sentencia, para disculparse por el comportamiento de su hijo y para agradecerme por tener el coraje de hablar. Siempre fue un consentido, había dicho, sentada en la misma cafetería, pareciendo mayor y más frágil que aquel día en la iglesia.
Pensé que el matrimonio podría cambiarlo, darle algo por lo que ser responsable. Me equivoqué. Sentí lástima por ella entonces, esa mujer elegante que había perdido a su hijo no por la muerte, sino por sus propias decisiones. Pero también me sentí agradecida de que hubiera elegido la justicia por encima de la lealtad familiar cuando más importaba. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Ariadna ahora, como si leyera mis pensamientos. Negué con la cabeza. No, y no quiero. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Era verdad. Al principio, había estado enfadada, furiosa con Fermín por las mentiras, conmigo misma por haberlas creído, por los 4 años que había perdido. Pero la ira era agotadora, y finalmente había elegido canalizar esa energía en construir algo mejor. El negocio prosperaba, había empezado a salir de nuevo. Nada serio todavía, pero estaba aprendiendo a confiar en mis instintos, y a valorarme lo suficiente como para alejarme de cualquiera que no me tratara con respeto. Había reconectado con viejos amigos y hecho nuevos. Descubrí que en realidad se me daba bastante bien dirigir un negocio, tomar decisiones, ser la protagonista de mi propia historia en lugar de un personaje secundario en la de otra persona. Debería irme, dijo Ariadna, mirando su reloj. Tengo 1.000.000 de cosas que hacer antes de la mudanza. Mantente en contacto, dije, abrazándola para despedirme. Y recuerda, siempre tienes un lugar donde quedarte si alguna vez vuelves por Madrid. Lo mismo digo si alguna vez estás por Asturias, respondió. Después de que se fue, me quedé en la ventana, viéndola caminar por la calle, con paso seguro y decidido. Ella había encontrado su camino, al igual que yo había encontrado el mío. Ambas habíamos salido del engaño de Fermín más fuertes y conscientes de nosotras mismas de lo que habíamos sido antes. La campanilla volvió a sonar y Uxía entró, con los brazos llenos de flores del mercado. ¿Cómo fue con el del banco?, preguntó. Lo tenemos, dije, incapaz de borrar la sonrisa de mi cara. Uxía soltó un grito de alegría y dio una vuelta, haciendo que los pétalos de las flores volaran por el aire. Lo hemos conseguido, de verdad lo hemos conseguido. Sí, lo hemos hecho, asentí, riendo mientras la ayudaba a recoger las flores esparcidas. Mientras colocábamos las flores en jarrones por la cafetería, pensé en la mujer que había sido hacía 6 meses. Rota, humillada, convencida de que mi valor estaba ligado a que un hombre decidiera o no casarse conmigo. Esa mujer me parecía una extraña ahora, alguien que conocí una vez, pero que había superado. La verdad era que Fermín me había hecho un favor, aunque nunca se lo agradecería. Su traición había destrozado el pequeño y seguro mundo que había construido alrededor de su aprobación, obligándome a descubrir quién era yo cuando no intentaba ser lo que otra persona quería. Y quien yo era, resultó ser alguien que valía la pena conocer, que valía la pena amar, alguien que podía construir un negocio, mantener amistades y crear una vida que era enteramente suya. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la cafetería, iluminando las flores que Uxía había colocado, bañándolo todo en una cálida luz dorada. Los clientes comenzaron a llegar para el ajetreo de la tarde. Clientes habituales que sabían mi nombre, que me preguntaban por mi día, que se habían convertido en parte de la comunidad que habíamos construido aquí. Esta era mi vida ahora. No la vida que había planeado cuando tenía 22 años y pensaba que el amor significaba sacrificio, sino la vida que había elegido cuando aprendí que el amor de verdad, significaba crecimiento. Mi móvil vibró con un mensaje de Bryce. He visto la noticia del préstamo. Muy orgulloso de ti, hermana. Mamá y papá también lo estarían. Sonreí pensando en mis padres, que habían fallecido cuando yo estaba en la universidad antes de conocer a Fermín. Me habían criado para ser independiente, para perseguir mis sueños, para no conformarme nunca con menos de lo que merecía. De alguna manera, en la niebla del primer amor, había olvidado esas lecciones, pero ahora las recordaba. Mientras avanzaba la tarde y la cafetería se llenaba del cómodo bullicio de conversaciones y risas, me di cuenta de algo que habría sorprendido a la mujer que había sido 6 meses atrás. Era feliz. No la felicidad desesperada y aferrada que dependía de las decisiones de otra persona, sino la profunda y constante satisfacción que provenía de construir una vida de la que estaba orgullosa. Fermín había pensado que se estaba casando con la chica de sus sueños mientras descartaba su pesadilla, pero se había equivocado en eso, como se había equivocado en tantas cosas. Pensó que yo era el tipo de mujer que desaparecería en silencio cuando ya no la quisieran. En cambio, me había convertido en el tipo de mujer que lucha, que exige justicia, que se niega a ser borrada. Pensó que el día de su boda perfecta sería el comienzo de su vida perfecta. En cambio, había sido el comienzo de su caída. Yo había pensado que su traición me destruiría. En cambio, me había liberado. Al cerrar la cafetería esa noche, vi mi reflejo en el cristal. La mujer que me devolvía la mirada era segura, exitosa,
rodeada de gente que la valoraba por quien era en lugar de por lo que podía ofrecer. Era todo lo que la chica asustada, y con el corazón roto de hacía 6 meses, nunca se había atrevido a soñar que podría llegar a ser. Fermín había tenido razón en una cosa. Yo no era el tipo de mujer con la que se casa un hombre como él. Yo era mejor que eso. Era el tipo de mujer que se casa consigo misma primero, que construye sus propios sueños, que crea su propio, y vivieron felices para siempre. Y esa, me di cuenta mientras caminaba a casa en la noche primaveral, era la mejor venganza de todas.